A ver, ¿qué puede llevar a alguien a valorar la vida de un líder religioso por encima de la de sus propios hijos? Suena fuerte, ¿no? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a entender la ideología de devoción que hay en la Iglesia a la luz del mundo, basándonos en una fuente que analiza justo eso, sus creencias más profundas. Y miren, todo gira en torno a esta frase, que es, fuertísima. La vida del varón de Dios vale más que la vida de mis hijos. Uf, es una declaración que te deja pensando, ¿verdad? Pues justo eso es lo que vamos a desmenuzar. ¿Cómo es posible que alguien llegue a creer algo así? Y claro, la pregunta salta sola. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien creería esto? No es algo que se te ocurre de un día para otro. Así que vamos a ver cuál es la lógica, el razonamiento detrás de una idea tan, pero tan extrema. Ok, para empezar a entender el por qué, lo primero es lo primero. Hay que ver cómo se percibe al líder. Porque, ojo, no estamos hablando de una persona común y corriente, para nada. Todo empieza con el estatus que se le da. Y aquí la palabra clave, el concepto central, es varón de Dios. Pero esto es mucho, mucho más que un simple título, ¿eh? Significa que para los fieles, él no es solo un guía espiritual. No, es el representante de Dios en la tierra. Así, directo, alguien único, un ser completamente especial. Y fíjense en las cualidades que se le atribuyen, que son, bueno, prácticamente sobrehumanas. Según la fuente, se le ve como alguien perfecto, alguien elegido, creado y formado directamente por Dios, un ser santo por excelencia, o sea, una persona en la que supuestamente no existe la maldad. Entender esto es fundamental para poder comprender el valor inmenso que se le da. Y este contraste es que es brutal. Por un lado, la vida del apóstol tiene un valor incalculable, más que todas las naciones del mundo juntas. Pero, por otro lado, la vida de un seguidor se describe como miserable y puerca, incluso reemplazable. La brecha, la diferencia entre uno y otro es simplemente abismal. Entonces, la gran pregunta es, ¿de dónde sacan esto? ¿Cómo se justifica una diferencia de valor tan, pero tan grande? Bueno, pues la respuesta, según lo que analiza la fuente, está en cómo se interpretan ciertos textos sagrados. Aquí tenemos la primera base bíblica que usan. Son palabras que se le atribuyen a Jesucristo y se interpretan de una forma muy directa, como una orden de poner la devoción por encima de, bueno, de todo lo demás, de cualquier lazo terrenal, incluyendo, y esto es lo fuerte, a la propia familia. Y luego está este otro verso que es clave, de la carta a los hebreos, de los cuales el mundo no era digno. La interpretación que le dan es bastante literal, ¿no? Que los mensajeros de Dios son, por definición, superiores al mundo entero. Así de simple. Pero claro, todo esto no se queda solo en ideas o en textos. Esta forma de pensar se lleva a la práctica. Y vamos a ver ahora cómo se traduce en acciones. Acciones muy, muy concretas y visibles. Y las demostraciones de sacrificio pueden llegar a ser muy extremas. La fuente describe cómo hay gente dispuesta a ofrecer su propia vida, o incluso la vida de sus hijos, a cambio de la del líder. Y a eso hay que sumarle oraciones súper intensas, ayunos, actos de penitencia física. De hecho, la fuente cuenta una anécdota que es muy gráfica, para que nos hagamos una idea del nivel de devoción. Habla de un seguidor que iba a todos los servicios religiosos arrastrándose por el suelo, a tal punto que sus piernas y pies empezaban a sangrar. Y cuando otros intentaban ayudarlo, él no quería, se negaba. Su objetivo, según decía, era presentarse con dolor ante Dios en nombre de su líder. Y ojo, que esto no es solo un sentimiento individual, de una sola persona. No, se vuelve algo colectivo. La fuente incluso menciona un cántico que se escuchaba que decía algo como, mi vida, la vida de mis hijos, pero déjalo a él un tiempo más. Imagínense, una petición hecha en voz alta por toda la comunidad. Al final, todo esto se puede resumir, se puede encapsular en una metáfora muy poderosa que, en cierto modo, lo amarra todo. El concepto de la lámpara de Israel. A ver, esta idea de la lámpara de Israel viene de la Biblia. Es una metáfora para un líder que es indispensable. Pensemos en alguien como el rey David para su pueblo. La vida de ese líder es absolutamente esencial para que la comunidad sobreviva y esté bien.
La idea es que si esa lámpara se apaga, pues la nación entera se queda en la oscuridad. Pues bien, esa metáfora tan antigua, tan histórica, se trae directamente al presente. Dentro de este sistema de creencias, se considera que el líder actual, Naasón Joaquín, es precisamente eso, la lámpara de Israel de nuestra época. Y con esto llegamos a la conclusión final de toda esta ideología. Una idea muy simple pero muy potente. El valor de una sola persona, la del líder, se considera mayor que el de toda la iglesia junta. Así de claro. El uno vale más que la suma de todos los demás. Y claro, después de ver todo esto, queda una pregunta flotando en el aire, una pregunta fundamental. ¿Cuál es el límite de la fe? ¿Existe un límite? Esa es la gran interrogante que nos deja analizar una ideología de devoción tan intensa